Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy tenemos a Ricardo Fandiño Pascual. Él nos viene a hablar sobre las adolescencias contemporáneas y la nueva normalidad. Y pues como cada converso comenzamos con un pequeño verso, hoy le toca al tema de Diego Ojeda, que dice: con el tiempo he aprendido que no es lo mismo ayer que mañana, que las dudas son la razón del equilibrio, la culpa un invento de la soledad y los recuerdos una postal del pasado. Y pues con esto comenzamos. Quisiera presentar a Ricardo. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Hola Claudia, bien, muy bien. Aquí estamos desde España saludándote. Desde España, saludando a todas las personas que nos están atendiendo también. Y bueno, déjenme les platico quién es Ricardo Fandiño Pascual. Él es doctor y psicólogo clínico, profesor asociado del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela y profesor colaborador de la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad Internacional de Valencia. Coordinador general de la Asociación para la Salud Emocional en la Infancia y la Adolescencia, coautor de los libros La lucha sexual de los adolescentes en la hipermodernidad y Ser adolescente, transición o destino, para que después los busquemos, estos libros interesantes para ver estos puntos de vista. Y pues bueno, estamos en esta revolución digital, Ricardo, estamos con cambios, estamos con acortar también la cuestión generacional, como ahora los adolescentes nos enseñan bastante con todo este fenómeno que ocurrió y que sigue estando presente, que es la pandemia. ¿Qué nos pudieras como introducir acerca de esta temática, precisamente hablando del tema de las adolescencias contemporáneas y la nueva normalidad? Bueno, quizás para empezar podríamos pensar que la adolescencia no es una idea histórica, sino que está siempre contextualizada culturalmente, socialmente. La adolescencia eh, es una idea que surge a partir del siglo XVIII en las sociedades más burguesas y que va creciendo y que va ocupando diferentes lugares socialmente. Entonces, un cambio fundamental que nos encontramos en estos últimos años en las sociedades occidentales es que la adolescencia ha pasado de ser, sobre todo, pues esta edad de tránsito entre la infancia y la adultez para constituirse como una edad central que sirve como referencia social tanto para niños como para adultos. Es la edad que más deseabilidad social genera. Digamos que los adultos queremos seguir siendo, en cierto modo, siempre adolescentes y los niños quieren llegar a la adolescencia cuanto antes. Se puede ver muy bien, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los imaginarios corporales, ¿no? Los cuerpos adolescentes son los cuerpos de referencia. Los adultos queremos seguir teniendo el cuerpo de un adolescente y hacemos un montón de cosas para seguir teniendo ese cuerpo. Pero al mismo tiempo también observamos que los niños y las niñas ya desde edades muy tempranas están muy interesados por la cuestión del cuerpo como si fueran adolescentes. Y de hecho, por lo menos aquí en España es un fenómeno que se está viendo, los trastornos de alimentación cada vez se detectan a edades más tempranas, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que hay un cambio, digamos, en lo que tiene que ver con la conceptualización de la adolescencia tal y como la entendíamos hasta ahora, para convertirse en, bueno, digamos que viviríamos en una sociedad adolescente de alguna forma. Y esto deja a los propios adolescentes, a los teenagers, que dirían los anglosajones, que lo entienden muy bien, los teenagers, entre los 13 y los 19, en una situación un tanto compleja. Es la situación
del interrogante de cómo se puede salir de la adolescencia, cuál es la salida de la adolescencia, ¿no? Hasta ahora, la salida de la adolescencia era la adultez. Pero si a día de hoy la adultez está colonizada, vamos a decir, por la adolescencia, para el adolescente, ¿cuál es la salida a la adolescencia? Era mucho sentimiento claustrofóbico y mucho malestar en el adolescente. Claro, pues qué interesante esta visión, ¿no? Definitivamente creo que efectivamente nos cuesta en este mundo occidental esta visión como adultos también, de estar centrados en esta parte de no querer cambiar nuestros cuerpos, ¿no? Y cómo eso también nos lleva entonces a los adolescentes a cuestionarse que esta no fuera la única salida. Entonces, ¿cuál sería si ya no es el ser adulto? ¿O cuáles son esos límites en relación a cómo ellos buscan esta forma de salir de esta visión de estar creciendo, de estar madurando, pero a lo mejor no el hecho de que el punto de referencia sea los adultos? Claro, a ver, yo creo que eso es un problema, digamos, eh, porque lo que nos encontraríamos, vamos a decirlo así, es como una ausencia de adulto, una ausencia de adulto como referente. La adultez no aparece como una edad deseable, entre otras cosas porque los adultos tendemos a quejarnos mucho de la adultez. Decimos que somos responsabilidades, que es una vida muy cansada, que realmente es muy insatisfactorio. Tenemos mucho miedo a la madurez, a que pasen los años, al envejecer, a la carga del trabajo. Un fenómeno, por ejemplo, que se dio mucho aquí a raíz de la pandemia es que cuando se dio la situación del confinamiento, aquí hubo una etapa de confinamiento duro, vamos a decirlo así, con al principio unos 3 meses, 2 meses y pico, en la que estábamos confinados en nuestras casas, los que no tenían que salir a trabajar porque eran trabajos esenciales. Y un poco lo que se observaba era que los adultos teníamos muchísima prisa por salir de casa. Mucha prisa por salir de casa, ¿para qué? Mucha prisa por salir de casa relacionada con el ocio, con la diversión, con volver a los bares, con volver a hacer deporte, pero sin embargo no había mucha prisa por salir de casa, bueno, que nos sintamos satisfechos en nuestro trabajo, porque echemos de menos nuestras actividades profesionales, nuestras relaciones adultas, no. Había como mucho peso en toda esa parte ociosa, ¿no? Pues claro, ¿eso en qué lugar deja al adolescente? Si realmente la adultez, como tal, la adultez como la vida de la autonomía, sí, pero la adultez también entendida como la vida en la que asumimos las pérdidas, las renuncias, estamos en el lugar de la responsabilidad. Si eso realmente no es algo indeseable, es algo que socialmente transmitimos como algo indeseable, ¿qué posibilidad le queda al adolescente? Este es un buen interrogante. A ver, yo creo que eh, los adolescentes contemporáneos interpretan la realidad en la que vivimos de una forma a veces muy acertada, muy ajustada. Y mientras nosotros le estamos lanzando un mensaje continuado de que ellos van a ser una generación que van a vivir peor que nosotros, que esto lo decimos mucho, aquí es un mensaje que se repite casi en continuidad, yo creo que ellos están persuadidos de que tienen que vivir de una manera diferente, no peor, sino diferente como hemos vivido nosotros. Entonces, por ejemplo, los discursos que tienen que ver con toda la temática de la diversidad sexual son temáticas que generan pues, mucho interés en la población adolescente. Los discursos que tienen que ver con la crisis climática y las iniciativas que hay que tomar al respecto, pues son discursos que les interpelan directamente a ellos y sobre los que ellos están muy interesados. Todo lo que tiene que ver con con los cambios de hábitos de vida, con el decrecimiento en el consumo, etcétera, etcétera. Creo que son discursos que calan más en ellos que en la población adulta. Incluso el interés por un uso ético de las redes sociales
e Internet. Eh, Me parece que hay ahí una potencialidad en las nuevas generaciones importantísima y a la que tenemos que mirar. Y el papel de los adultos en ese sentido tiene que ser de favorecedores de ese tipo de discursos y ese tipo de realidades que ellos afrontan. Porque al fin y al cabo, el futuro es de ellos, ya no es nuestro, ¿verdad? Claro, y definitivamente generando también conciencia crítica en ellos. Es difícil ya hablar de un sistema de imposición, inclusive hablando desde la educación, ¿no? Como ya ellos también traen un mundo de información, ya no es posible que sea como un sistema directivo, y menos cuando no hay estos referentes claros, como bien lo comentas en los adultos, donde ellos se viven también en una cuestión de mucha incertidumbre, ¿no? Donde hay varios cambios, donde estamos evolucionando rápidamente en muchos sistemas tecnológicos, educativos. O sea, ¿cómo se enfrentan a estos retos los adolescentes? A verse, hay una parte en la adolescencia y en la infancia también que me parece muy rescatable, que tiene que ver con la curiosidad, con el afán de descubrimiento. Entonces, yo lo que observo a veces es que toda esta parte relacionada con la emergencia de las tecnologías de la información nos genera mucha inquietud allí donde a los adolescentes y a los niños y a las niñas les genera muchísima fascinación. Les genera mucha fascinación porque ellos tienen acceso en estos momentos a muchísima información. Ujú. Información al punto de que efectivamente, tal y como tú explicas, esa, digamos que esa eh, situación en la que el adulto siempre está en el lugar del saber frente al adolescente, en estos momentos ya no es tan fácil. Esto no es así, esto no viene dado. Que sabes más que ellos es una cosa que está por demostrar, porque la información está accesible y está mucho más accesible que antes. Otra cosa es que evidentemente no los podemos dejar solos ahí. Vamos a acompañarlos. Hay cuestiones que tienen que ver precisamente, bueno, la, con el manejo ético de las herramientas, con la importancia de preservar lo relacional, con diferenciar lo que tiene que ver lo público con lo privado, con lo íntimo. Todo eso son valores en los que nosotros tenemos que ayudarles como adultos, pero desde la perspectiva de adultos. Si nosotros no somos capaces de hacerlo y de situarnos ahí, difícilmente vamos a poder acompañarlos en ese proceso a ellos. Claro, precisamente Ricardo, era lo que te iba a comentar. Creo que el reto más grande es para los padres, madres, los educadores que estamos afrontando todos estos cambios, ¿no? Cómo se ha quitado esa imagen del padre como un referente, a lo mejor desde este poder patriarcal, y comentabas tú la importancia de ver, por ejemplo, la figura paterna desde una experiencia compartida, de cómo se va construyendo esos vínculos donde ya no es un mundo donde hay una cuestión de obediencia o donde el padre solamente arroja argumentos sin tener esta conciencia crítica en el adolescente, porque ellos están continuamente cuestionando, ¿no? Los modelos incluso de autoridad, que eso también se ha ido modificando la visión, y ahora los adultos no sabemos qué hacer ante adolescentes que están ávidos de argumentos, que les haces un señalamiento y empiezan a salir con varias cosas que pueden cambiar ese referente y ese punto de vista, ¿no? En donde habría un estado a lo mejor jerárquico, y donde habría una cuestión más bien de compartir. ¿Cómo ves tú esta visión? Bueno, a ver, por un lado, creo que hay un problema que se puede dar en el encuentro
cuando el adolescente realmente lo que encuentra, cuando mira a un adulto, vamos a decirlo así, mira a su padre, cuando mira a su madre, lo que encuentra no es tanto un adulto, sino que es un reflejo de sí mismo, un adolescente. Digamos que eso es un problema para el adolescente. Un problema. Porque el adolescente sí que necesita que haya una cierta confrontación generacional. Entonces, a mí me parece que, que los adultos tenemos que reenviarnos a nosotros mismos en lugar de adulto. Eso me parece muy importante. Y por otro lado, ¿cómo ser un adulto hoy? Porque es cierto que ese adulto, eh, como ese padre que tú mencionabas, del poder patriarcal, ese padre del poder, eh, digamos, ha decaído, ¿no? Viene declinando desde hace muchas décadas ya, hasta estar en un momento de franco decaimiento. Pero la figura de referencia, la figura de referencia adulta, el padre, la madre, el maestro, lo que sí puede seguir ofreciendo es un testimonio, ¿verdad? Un testimonio de vida. El adulto ha vivido. Creo que es importante que eso le expliquemos a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños, que nosotros estamos en un momento de la vida en la que ya hemos vivido y hemos asumido nuestra vida con nuestros éxitos, los que tengamos, y con nuestros fracasos, que también los tendremos, con nuestras ganancias y con nuestras pérdidas. Entonces es transmitir también la idea de la vida como una vida posible, no como una vida del ideal, del yo ideal, sino como una vida del ideal del yo, ¿no? Como una vida en la que, bueno, habrá aspectos en los que nos sentiremos satisfechos y aspectos en los que nos sentiremos insatisfechos. Pero esa es la vida posible y esa también es la buena vida, ¿no? La vida bien vivida, la vida vivida, ¿no? Entonces yo creo que los adultos, y sobre todo las figuras parentales, ese es el lugar en el que nos tenemos que situar respecto de los adolescentes. Y ahora que hablas de familias, claro, yo no sé en México cuál es la realidad. Aquí la realidad familiar es que el modelo familiar ha cambiado muchísimo. Entonces, la estructura familiar de nuestro imaginario colectivo, que sigue siendo, ¿no? El papá, la mamá y los hijos, ha estallado en mil pedazos y realmente las familias son mucho más fluidas, las figuras parentales cambian a lo largo del proceso de maduración de los niños. eh, eh, hay mucha monoparentalidad, sobre todo monomarentalidad. Hay también la emergencia y la importancia de las familias constituidas por parejas homosexuales. Hay todo un abanico, ¿no? de posibilidades que yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces seguimos pensando en las relaciones entre padres, madres e hijos, ese imaginario, ¿no? que tenemos ahí, vamos a decirlo así, de lo que fue el modelo en el que nosotros crecimos, pero ya no es el modelo de hoy. Esa no es la realidad que viven nuestras hijas, nuestros hijos y nuestros jóvenes. Claro, y definitivamente, ¿no? En estos cambios que lo vemos acá también, en México tenemos todos estos sistemas de los cuales nos estás hablando que han ido evolucionando, como muchas veces los niños van teniendo, como dices, distintas figuras, a lo mejor como puntos de referencia de las distintas parejas que pueden tener las mamás, que en la mayoría de los casos los hijos se siguen quedando con las mamás, aunque ya de pronto también nos encontramos papás que se van haciendo cargo también de los hijos, ¿sí? Sí me gustaría, dentro de estos modelos que nos comentas, de estos cambios, de este tránsito que se está viviendo, ¿cómo van construyendo el adolescente esta identidad? ¿Cómo la va construyendo con todos estos cambios, con esta visión de no quererse a lo mejor parecer a un adulto que de pronto se queja demasiado de la vida o que es algo complejo y difícil y pareciera que a veces como adultos pretendemos evadir esas realidades, ¿no? Como con ciertos fugas
que podemos llegar a experimentar donde no se están asumiendo responsabilidades o donde no hay incluso límites como adultos y ya no está como ese punto de referencia. ¿Qué ocurre en el adolescente? Hay una crisis, también a veces le cuesta trabajo como la parte de la responsabilidad o es como pretender que en el mundo no haya dolor, no haya esfuerzo, no haya, aquí vemos que a los adolescentes les está costando mucho trabajo, por ejemplo, tener paciencia, esperar, ser tolerantes, como en este mundo de inmediatez, ¿no? Donde se satisface un deseo rápidamente y que podemos pues caer en ese ámbito estéril también de una supuesta estado de felicidad continuo, ¿no? Donde no hay esta parte de la que hablabas de crisis, de dolor, de cambios, de tristezas, ¿no? Que forman parte de la vida. ¿Cómo va construyendo su identidad? Duda. Este paso, digamos, del yo ideal, ¿no? Entendido como más ligado al narcisismo primario, ¿no? Más ligado a esa imagen de uno mismo grandiosa, a un ideal del yo en el que se asume bueno, pues la parte de pérdida, ¿no? Donde el ideal aparece como un proceso a conseguir en el que llegaremos o no llegaremos y todo será mucho más parcial. Eso se ve que cuesta cada vez más. Le cuesta a los jóvenes y tengo la sensación de que cuesta en general. A ellos les afecta de una manera muy particular, porque evidentemente la adolescencia en sí misma crisis, supone renunciar a la infancia, supone renunciar a los beneficios propios de la infancia, supone renunciar a ese ámbito de protección de las figuras parentales, supone renunciar al cuerpo infantil, entrar en el cuerpo erotizado, entrar, por lo tanto, en todo lo que hay en juego en el amor y en la rivalidad, supone entrar a un peso de lo social, de la importancia de la aceptación, del miedo al rechazo. Y entonces, si no hay, digamos, un yo suficientemente constituido, suficientemente estable como para afrontar todo este cambio, sufren mucho. De hecho, algo que sí se observa es que la etapa de latencia, lo que terminamos la latencia desde más o menos aquí sería la educación primaria, desde los 6 años hasta los 11, 12 años, cada vez se ha cortado hasta casi desaparecer. Y lo que nos encontramos son con adolescencias prepuberales. Todavía no son adolescentes formalmente, pero ya están intentando comportarse como adolescentes. Y eso les supone muchísimo sufrimiento, muchísimo malestar, porque son todavía muy, muy inmaduros y ya están sometidos a esa tensión de lo social, ¿no? A esa exigencia de lo social. Esto se ve mucho en la búsqueda de la popularidad. Les importa, les interesa mucho el hecho de ser populares, la importancia de ser populares y ese juego, ¿no? De ser admitidos o rechazados por los iguales, se adelanta mucho en el tiempo y les produce mucho sufrimiento. Antes ponía el ejemplo de cómo se adelantan las problemáticas relacionadas, por ejemplo, con los trastornos de alimentación y también cómo se adelantan las problemáticas relacionadas, por ejemplo, con las autolesiones o con el acoso entre iguales o con la violencia entre iguales o con la violencia machista a edades cada vez más tempranas, ¿no? Que resulta sorprendente, o con las conductas de corte homófobo, por ejemplo, transfobo, cada vez se dan en edades más tempranas, en edades en las que en realidad pensamos que todavía deberían ser niños, ¿no? Y están dentro de una conflictividad
bueno, muy identitaria, muy propia de la adolescencia. Esto por la parte del inicio. Y por la parte de lo que debería ser el cierre de la adolescencia, lo que cuesta es salir de ahí. Lo que cuesta es cerrar una identidad. Las identidades quedan muy abiertas, muy fluidas, muy cambiantes, porque no hay elementos de anclaje, no hay elementos de anclaje fijo, no hay un trabajo fijo al que anclarte, no hay unas referencias claras en las que fijarte. Todo es muy fluido, todo es muy cambiante. Y la percepción siempre de un futuro inquietante, amenazante. Con lo cual, bueno, se favorecen mucho los mensajes del tipo carpe diem, digamos, ¿no? En el que hay que vivir porque el futuro ya veremos cómo será, es demasiado incierto, ¿no? Esto define en estos momentos la vida del adolescente, ¿no? Una entrada temprana, ¿no? Con el sufrimiento que eso comporta y una salida excesivamente incierta con las dificultades que supone para cerrar una identidad. Oye, Ricardo, qué interesante esta parte que comentas, ¿no? Cómo hay como esta fascinación de los adolescentes también por la diversidad. Es como una cuestión un poco de supervivencia, como en esta parte que fluye rápidamente, que hay tantos cambios, que hay tanta incertidumbre, como si fuera una protección en ese sentido, la cuestión de esa fascinación por lo diverso, por fluir, por no estancarse, por no quedarse en un estereotipo, por ejemplo. A ver, yo creo que ahí, digamos, hay una parte de ganancia eh, y hay un riesgo. La parte de ganancia estaría en que efectivamente esa fascinación y esa aceptación en la medida en que la haya de lo diverso, lo que genera, digamos, es una sociedad más rica, ¿no? Una sociedad donde al final eh, las personas tienen la posibilidad de estar sin necesidad de tener que aferrarse a estereotipos excesivamente cerrados y excesivamente rígidos, ¿no? Eh, Otro de los motivos para que pensemos que el futuro pasa por la diversidad es todo lo que tiene que ver con las migraciones, por ejemplo, y ahí no saldríamos del ámbito de la sexualidad. Los fenómenos migratorios, que son fenómenos absolutamente con una fuerza en lo contemporáneo muy grande, nos llevan a sociedades cada vez más diversas. Eh, ¿Dónde veo yo el riesgo? El riesgo lo veo en que a veces olvidamos que una cosa es lo diverso y otra cosa es la percepción de que uno se puede construir a sí mismo, como si la construcción de la identidad solo dependiera de uno y no estuviera atravesada por la mirada del otro. Entonces, ese olvidarnos de que existe la mirada de un otro y que esa mirada del otro va a ser también determinante en lo que nosotros somos, me parece algo muy a tener en cuenta y algo que tenemos que enseñar también a los adolescentes, a los jóvenes, ¿no? Cuando, cuando acuden a las consultas, cuando buscan espacios donde hablar, ese es otro tema que podemos tratar. Si realmente los adolescentes tienen interés en hablar o no tienen interés en hablar, porque yo creo que sí lo tienen y mucho. Cuando acuden a estos espacios, algo importante a recordarles es la importancia de la mirada del otro. La mirada del otro que sí, que nos cuestiona efectivamente, pero que en ese cuestionamiento del otro también hay una parte de verdad y hay una parte de realidad y hay una parte efectivamente, como decía antes, de nuestras pérdidas, de asumir que todo no es posible. Esto que señalas de la mirada del otro y que tiene que ver también con estos encuentros que tenemos, ¿qué sucede ahora en un mundo virtual? ¿Qué pasa ahora en donde se ha perdido un poco como la parte del contacto
persona a persona y qué crisis nos va a traer en ese sentido. Por ejemplo, hablando desde el aspecto de la salud, ¿no? De la salud mental, emocional, con todas estas situaciones que se han venido dando, vemos adolescentes que se sienten en soledad. A mí, por ejemplo, me impacta mucho cuando tengo una sesión con algún adolescente, está mucho antes del tiempo queriendo entrar cuando es una cita virtual, por ejemplo, queriendo entrar para hablar, ¿no? Y te dicen, es que, ay, ya me urgía tener la sesión para, como si fuera de verdad un momento de desahogo profundo, de sentir que están siendo escuchados por alguien. ¿Qué crisis se nos van a venir con todo esto? Bueno, yo creo que los discursos, vamos a decirlo así, antitecnológicos no tienen mucho sentido. Eh, Otra cosa es, digamos, los usos, mal usos, abusos que se pueda hacer de la tecnología. Pero creo que desde el punto de vista de figuras de referencia adultas, a veces caemos en discursos muy antitecnológicos, que sobre todo para los jóvenes, que, bueno, desde mi perspectiva ya son auténticos cyborgs. Su condición ya es tecnobiopsicosocial. Si hacemos un discurso antitecnológico, para ellos no tiene demasiado sentido. Lo que sí creo que es muy importante es que nosotros hagamos una reivindicación, por un lado, de la palabra. Yo creo que esto es fundamental. La tecnología la podemos utilizar, digamos, para comunicarnos, la podemos utilizar también para abstraernos y quedarnos en una especie de reflejo narcisista alrededor de nosotros mismos, ¿no? Entonces, la importancia de la palabra y, por otro lado, y fundamental, una reivindicación del cuerpo, del contacto social. Yo creo que eso está por hacer. A mí me parece que vivimos en un momento de gran fascinación por todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero que en la experiencia también con los jóvenes, eh, ellos tienen mucho gusto de encontrarse, de tocarse y de tener espacios donde hablar. Eh, por ejemplo, nunca ha habido tanta demanda de apoyo psicológico, de atención psicoterapéutica por parte de población joven como ahora. Tiene una lectura que tiene que ver con, bueno, digamos, ahora tienen más problemas de salud mental. Bueno, probablemente algo de todo esto hay, ¿no? Y los datos de la OMS vienen advirtiendo de esto desde hace tiempo. Pero fíjate que yo tengo la impresión de que ante el malestar psíquico, el adolescente no demanda medicación, el adolescente demanda comunicación, demanda palabra, demanda espacios donde hablar y disfruta de esos espacios donde hablar. Los busca, los alienta, los mantiene. Eh, a- yo un poco, a mí y en mi entorno profesional, trabajo alrededor de un colectivo que es el Instituto Wilhelm Reich y ASELLA. Somos un colectivo de profesionales amplio y un poco cuando nos reunimos a hablar, eh, un tema de conversación habitual es, bueno, el adolescente entra en psicoterapia y uno tiene la impresión de que la intervención va a ser una intervención como más fugaz, como más pasajera, como va a venir y va a hacer una demanda muy concreta y se va, pero resulta que no es así. El adolescente se convierte, bueno, pues en un paciente de psicoterapia que está, que permanece, que realmente genera una adhesión, que genera un vínculo, que se mantiene en el tiempo
y que es un paciente muy valioso, muy valioso. El otro día un colega, David García, decía algo que a mí me resultaba muy significativo. Decía, estar cerca de un adolescente en estos momentos es un privilegio. Y es cierto. Eh, eh, yo creo que los psicoterapeutas que trabajamos con adolescentes en estos momentos somos privilegiados porque estamos trabajando con personas que tienen una visión de la realidad contemporánea muy interesante, muy ajustada, tengo yo la sensación a veces, y por otro lado, eh, son pacientes, yo tengo la impresión de muy agradecidos, muy duros, muy difíciles, pero también es un trabajo muy gratificante, muy estimulante. Claro, yo creo que esta visión crítica que han ido también ellos generando y con este acceso a tanta información, ¿no? Los lleva como a estos estados también diferentes de percepción del mundo, con una conciencia también sobre, por ejemplo, las cuestiones de la naturaleza, ¿no? Como decía, los cambios climáticos, mucha mayor conciencia en ese sentido. Y pues esas son las bondades de las cuales también tendríamos que nosotros aprender, ¿no? Quitarnos de este adultocentrismo y voltearlos a ver, escucharlos, nutrirnos de sus experiencias, de sus visiones, que también son importantes en ese sentido. ¿Y cómo sería, por ejemplo, hablando ya de la temática, por ejemplo, de la sexualidad? Que en algún tiempo y que inclusive si vemos un poco la parte generacional, pues se infundía previamente como ciertos temores en los aspectos de la sexualidad, a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? A un embarazo no deseado. Y sin restarle importancia, pues, a esa visión, qué importante sería como también centrarnos en la posibilidad del placer. Cómo los adolescentes, las adolescentes están en esas búsquedas, ¿no? De encontrar referentes diferentes en este plano también de la sexualidad. ¿Tú qué piensas de eso, Ricardo? A ver, por una parte, lo que tenemos que pensar es que la, la represión de la sexualidad y el tabú sobre la sexualidad han decaído. La función que cumplía el tabú en la sexualidad con la emergencia de Internet ha desaparecido. Y algo que se dice y se repite es algo del orden de que la educación sexual, vamos a decir, es inevitable. La hay sí o sí. La cuestión es si la hacemos profesionales formados, si lo hacemos adultos, o si se hace desde las redes sociales y de una manera más descontrolada. Pero la educación sexual ya forma parte de la vida de los niños y las niñas. Ujú. Entonces, eh, hacer una educación sexual basada permanentemente en el riesgo, eh, yo creo que por una parte, digamos que no da cuenta de la realidad de la funcionalidad de la sexualidad en nuestra vida y por otra parte resulta desalentador, los desengancha nuestro, de nuestro discurso, ¿no? Entonces, bueno, hacer educación sexual realmente, efectivamente, es hablar de placer, es hablar de encuentro, es hablar de contacto, es hablar también de miedos, es hablar de dudas, es hablar de renuncias, es hablar de respeto, es hablar de muchas cosas cuando hablamos de educación sexual. Sí, efectivamente. De los riesgos. Además, cuando hablamos de los riesgos, por ejemplo, hablamos normalmente de las enfermedades de transmisión genital y hablamos de los embarazos no deseados, ¿no? Que son como los elementos más prototípicos. Bueno, cuando hablamos de riesgos también podemos hablar, por ejemplo, de la toxicidad de determinados modelos de relación, por ejemplo. Eso también es hablar de riesgos, ¿no? O hablar de las situaciones de maltrato dentro de la sexualidad. También es hablar de riesgos, ¿no? Pero
yo me adhiero, ¿no?, a esa idea de la importancia de hablar del placer, de la búsqueda del placer y de la búsqueda del placer compartido. Esa idea del placer compartido me parece que es una idea con un potencial, incluso diría con un potencial revolucionario para los jóvenes y para todas, para todos. Y que definitivamente no parta de este también autoconocimiento, cómo ellos también van asimilando. Y lo importante también es eso, ¿no? Que no tomamos muchas veces en cuenta los riesgos emocionales, como estas codependencias, relaciones tóxicas, ¿no? Que les llaman frecuentemente ellos, cómo existen otro tipo de situaciones que se pudieran dar y que a veces no los tomamos en cuenta dentro de estos diferentes modelos de relación basados en una cuestión de autoconocimiento, de respeto, como dices, de empatía, de escucha, ¿no? De atención y de apertura hacia la visión de la otra persona que piensa diferente, que tiene una historia de vida distinta, ¿no? Y que creo que en eso también radica esto que estamos viendo, estos cambios sobre la cuestión de la diversidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas generaciones de papás, mamás? Por ejemplo, acá es muy común en México que todavía existe mucho desconocimiento a veces, hablando, por ejemplo, del género fluido, hablando de lo no binario. ¿Con qué te has enfrentado tú en ese sentido con los adolescentes y sus padres y madres o la gente que está a cargo de ellos? Bueno, a ver, tengo la impresión de que la fuerza de la pandemia, la emergencia de la pandemia ha parado un poco esto. Pero en España había un debate acerca de la educación sexual muy intenso, justo antes de la pandemia. Eh, y lo que nos encontrábamos era que había crecientes grupos de padres y madres demandando formación alrededor de la educación sexual. Sentían que lo necesitaban para poder escuchar, entender y relacionarse con sus hijos. Creo que eso ha parado un tanto, pero a mí me parece que en ese sentido va a ser una tendencia imparable. Tal vez ahí se mezclan mis deseos también, ¿no? Pero creo que esta cuestión del interés por la diversidad que tienen los más jóvenes nos empuja inevitablemente a las figuras de referencia, a las figuras parentales, a los adultos en general, a interesarnos por todas estas temáticas y a introducirnos en esa realidad. Es cierto, esto nos lleva inevitablemente a cuestionarnos nosotros a nosotros mismos en nuestra propia historia y en nuestras propias dificultades e inhibiciones. Pero bueno, también tenemos que entender que nosotros hemos vivido la vida que vivimos y hemos vivido el momento sociocultural que vivimos. Ahora estamos en otro, ¿no? Y lo que tenemos que tener la capacidad es de acompañarlos a ellos en otro, ¿no? Bueno, si los jóvenes nos descubren esta nueva realidad, ¿por qué no? Hay una anécdota que comentamos a veces. Nosotros aquí en la FEIA, en la asociación, colaboramos en la realización de una serie sobre educación sexual con una productora audiovisual de Santiago de Compostela, aquí en Galicia. eh, y el formato es un formato youtuber en el que unos adolescentes hablan a los adolescentes sobre educación sexual. Guionizado y está estructurado y asesorado por profesionales para lanzar una serie de mensajes pues, que tienen que ver con el interés por la diversidad, con la búsqueda del placer compartido, todas estas temáticas que estamos comentando. Entonces, la anécdota es doble. La primera parte tiene que ver con que cuando se hicieron los 6 capítulos, la serie, por si a alguien le interesa buscarla, está en YouTube, accesible, gratuita, se llama Séculos, y el más exitoso de los capítulos fue el dedicado a la diversidad sexual.
curiosa, yo pensaba que no, yo pensaba que era un capítulo demasiado conceptual, demasiado complejo, menos divertido, que no les iba a enganchar tanto. Bueno, pues este fue el tema que realmente más les interesó. Pero después, cuando íbamos a presentarlo a los institutos, presentábamos precisamente este capítulo, el de la diversidad sexual, y entonces, bueno, pues se hablaba de todas las posibilidades a nivel de orientación, a nivel de identidad de género. Y en una ocasión, una chiquita de 15 años levantó la mano y nos dijo, no, todo eso está muy bien, sexual, pero os habéis olvidado de mencionar el pansexualismo heterorromántico. Claro, nos quedamos, que se nos caía la mandíbula, ¿no? Decíamos, una chica de 15 años nos está hablando a un nivel de conceptos y a un nivel de complejidad que realmente es difícil de seguirles el paso, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Es un estímulo, hay que seguirlos, hay que seguir su hilo, hay que estar en eso, ¿no? Para realmente escucharlos y, ¿no? A partir de ahí, tener la capacidad de darles una respuesta contenedora y de aportarles algo, ¿no? Pero por qué quedarnos anclados en nuestra visión del mundo, bueno, pues tan cerrada, tan estructurada, ¿no? Tan en ese modelo binario que para ellos ha decaído, ¿no? Por qué quedarnos sujetos nosotros? Bueno, eso es una necesidad nuestra, quedarnos sujetos a ese modelo, pero desde luego no es la necesidad de ellos. Claro, pues qué valiosas aportaciones y qué interesante que podamos voltear, escuchar, atender, dejarnos también como adultos guiar en esta evolución, en estos cambios y como dices, nosotros ya vivimos nuestro momento sociocultural en cada época distinta y tenemos también que adaptarnos a estos cambios, a esta movilidad tan importante, con esa atención, con esa escucha, con ese acompañamiento, porque también necesitan de nuestra cercanía, porque también nos buscan, porque también requieren de una palabra, ¿no? De nosotros, y más que ponernos como en una visión lejana, acortar esas distancias, ¿no? En esa apertura hacia esa escucha y hacia tomarlos en cuenta, tomar en cuenta sus opiniones, ver cómo podemos crecer también en conjunto. Pues Ricardo, yo te agradezco muchísimo este valioso conversatorio. Creo que nos dejaste así como muchas ventanas, muchas posibilidades. Y lo que más me gustó es tu visión esperanzadora de que vamos a tener también esta posibilidad como papás y mamás de acercarnos al mundo también de los y las adolescentes. Te agradezco, Ricardo. No sé con qué quisiera cerrar el tema de hoy. Bueno, me parece importante lo que dices de la esperanzadora, ¿no? De mirarlos, de poner una mirada sobre ellos que sea una mirada esperanzadora, porque realmente creo que vale la pena y acompañarlos en ese proceso de la construcción del futuro, ¿no? Y nada, yo también por mi parte agradecerte mucho la conversación, ha sido muy interesante, muy rica y también me llevo mucho de ella. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. ¿Dónde te encontramos? Déjanos tus redes o también si quieres mencionar alguno de tus libros para que los busquemos. Bueno, pues hay dos libros recientes publicados, escritos al limón con mi colega Vanessa Rodríguez Pausada. Uno de ellos es La lucha sexual de los adolescentes en la hipermodernidad y el otro es Ser adolescentes, transición o destino. Y los dos están publicados en UOC Editorial. Es la editorial de la Universitat Oberta de Cataluña, UOC Editorial. Y bueno, para contacto, mi mail es aseia.ricardofandino@gmail.com. Es aseia.ricardofandino@gmail.com. Fandino sin la ñ, porque ya sabemos que Internet
no nos acepta la ñ. Entonces, aseia.ricardofandino@gmail.com. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias de verdad por tu tiempo y por tu generoso compartir. Y créeme que esto lo vamos a hacer llegar a distintas instituciones para que más papás, mamás, educadores, personas que estamos al tanto en todas estas temáticas, estemos con estas transiciones que necesitamos también, que urgen, ¿no? En la parte también de la educación. Y gracias por tu propuesta educativa, Ricardo. Te mando un abrazo muy grande y Un abrazo, espero Claudia. tenerte pronto después en algún otro proyecto. Te agradezco mucho, Ricardo. Cuando quieras. No se olviden de vernos en Converso, el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal. Y próximamente, recuerden, cada jueves a la 1 de la tarde, un programa de radio de Converso para también educación hacia padres, madres, educadores, personas que nos dedicamos a la salud mental. Vamos a estar trabajándolo por radio, por internet. Ya les haré llegar esta información. Te agradezco mucho, Ricardo, y nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto, Claudia. Muchas gracias a ti, ¿eh? Gracias. Gracias, un saludo.